Bueno, vamos a empezar porque la introducción, digamos, que es común y se puede ver, no se pierde nada de lo más interesante, digamos, que se va a ver. Bueno, pues como os adelantaba, muchas gracias a todos por asistir. Disculparnos, como he dicho, por este pequeño incidente con el enlace de acceso que estaba duplicado, ¿no?, a este seminario. Y una vez solventado, pues vamos a dar comienzo a esta sesión y que os decía que está estructurada en 3 puntos. En primer lugar, vamos a abordar qué revistas nos pueden interesar porque publican sobre un tema y luego pues hacer una comprobación adicional para saber si son revistas, lógicamente, que están publicando en acceso abierto y que además nos ofrecen, bueno, porque son de full open access o porque son revistas híbridas que nos van a permitir publicar en abierto beneficiándose de estos acuerdos de publicación en acceso abierto, que en sus orígenes se llamaron acuerdos transformativos, ahora ya directamente acuerdos de publicación en acceso abierto, que están disponibles para la UNED y para todas las universidades españolas, los que son con las grandes internacionales, y luego también veremos aquellos acuerdos firmados o por el Consorcio Madroño o bien con la UNED, y que también están a vuestra disposición para publicar sin coste adicional, que ya se paga, ¿no?, por esta. Dicho esto, vamos a ver en primer lugar el primer apartado, que son las revistas que publican sobre un tema, y lógicamente cualquier investigador o investigadora pues busca siempre medios de difusión, que sean revistas, libros, congresos, lo que sea, que lógicamente publiquen trabajos que estén relacionados con la línea de investigación que llevamos a cabo. Si hay una convocatoria que exige unos determinados requisitos de estas publicaciones, o se valora, por ejemplo, que estén en abierto o su contribución a la ciencia abierta, como se establezca, pues también, lógicamente, que esa publicación se pueda ajustar a estos requisitos y o que tenga un índice de impacto de lo que sea, ¿no? Pues si se solicitase ese tipo de criterios, pues también se podría, lógicamente, seleccionar la publicación en función de los requisitos que se fijen, sean de acceso abierto, ciencia abierta o de otro tipo. Y, lógicamente, también podremos ver si estas revistas que hemos seleccionado finalmente son de las denominadas revistas elegibles y se pueden beneficiar de estos acuerdos transformativos o acuerdos de publicación en abierto. Ahí voy a mandar este. Se han firmado recientemente. Bueno, se han firmado en el 21 y se ha renovado ahora en el 2025. Lógicamente, ahora toda la información a la que accedemos está disponible en base de datos que consultamos de manera remota a través de la guía de base de datos que tenemos en esta herramienta de consulta de la base de datos de la biblioteca de la UNED, y que también, si hacéis clic a través del buscador, podéis llegar a ella, ¿no? A través de este buscador, del buscador de la página inicial, de la home, o a través del buscador de la aplicáis, que llamamos nosotros, ¿no? Y aquí están las bases de datos pues, organizadas por temáticas, por proveedores, tipologías. O sea, en definitiva, si quieres saber todas las que hay de economía, pues pulsarías en el desplegable economía y te saldrían todas, como las de derecho o las de filología, ¿no? Y una vez que seleccionemos la base de datos, que puede ser especializada o bien multidisciplinar, ¿no? Porque normalmente en ocasiones pues puede interesar hacer una cata, ¿no?, una exploración de una base de datos pues que tiene, digamos, lo principal de todo, ¿no? No solo de nuestra especialidad, sino de todas las especialidades. Y las más conocidas pues son las clásicas, como es la Web of Science, la Core Collection principalmente, o la base de datos Scopus, ¿no?, competidora principal de Web of Science, aunque también hay otras alternativas, incluso están penales o de Dimensions, o hay muchas otras que también se pueden utilizar para hacer esa exploración inicial, ¿no? Y es verdad que una vez que nos lanzamos a buscar en bases de datos, en la biblioteca, en el canal de YouTube, tenemos algunos vídeos, ¿no?, con consejos de cómo realizar búsquedas o cómo diseñar esas ecuaciones, incluso utilizando ya herramientas de inteligencia artificial, etc. Y bueno, pero en general, lo básico de todas las bases de datos es que si buscamos por más de un término en una búsqueda, pues lo lógico será entrecomillarlo, ¿no?, para evitar ruido, ¿no?, que nos busque esos términos en ese mismo orden. Se pueden utilizar truncamientos de raíces, ¿no?, para localizar variantes de una misma palabra, singulares y plurales, etc. Lógicamente, los operadores booleanos, que en algunos buscadores generalistas o especializados como Google o Google Scholar vienen ya implícitos, en el caso de LAN, y también se pueden combinar estos operadores para hacer búsquedas más complejas, y también emplear los operadores de campo. Pues no me interesa buscar en todos los campos, sino que tengo muchos resultados y me interesa localizar la información en el campo título o solo en el campo resumen. Pues se pueden utilizar esos operadores de campo, y en los manejos más avanzados
podemos utilizar también operadores de proximidad, ¿no? Que esto, pues también los bibliotecarios en ocasiones los utilizamos cuando hacemos búsquedas dentro del texto completo o dentro de los resúmenes de los artículos, ¿no? De las publicaciones que están recogidas en la base. En resumidas cuentas, es un proceso sencillo, no lleva demasiado tiempo. Es verdad que no lo vamos a detener hoy en hacer una demostración. Si queréis, al final se podría hacer, pero vamos. En definitiva, lo que haremos para hacer una búsqueda en una base de datos es, una vez que tengamos los términos de búsqueda, hacemos un diseño de esa búsqueda. Lógicamente, las bases de datos anglosajonas, pues, tipo Web of Science, Scopus, pues lo lógico es buscar con términos en lengua inglesa, y sin embargo, si buscamos en Dialnet o en otra base de datos de ámbito hispanoamericano, pues se puede buscar indistintamente, tanto en inglés como castellano, ¿no? En otros idiomas. Una vez que hagamos esa búsqueda, lo que vamos a hacer siempre es fijarnos en la columna de la izquierda las revistas que más han publicado sobre un tema, y lo ideal es que lo filtremos a los últimos 4 o 5 años, ¿no? Que esas revistas que hayan publicado sobre ese tema, sobre esos términos de búsqueda que hemos utilizado, y que eso además sea reciente, que no lo haya publicado hace 10 o 15 años, sino en los últimos 5. Y finalmente se hacen las comprobaciones adicionales, que consisten en que, pues, ver si nos interesa en base a las métricas, que eso ya en principio es algo que va en desuso o bueno, que va a importar menos, ¿no? La métrica de la revista. Si publica esa revista en acceso abierto o permite que publiquemos en acceso abierto, si no la revista de las llamadas de suscripción, ¿no? Que tienen una vía híbrida de publicación que nos va a permitir publicar en acceso abierto, pues son cuestiones en las que vamos a ir fijando la atención para valorar qué revistas seleccionamos o por cuál de ellas nos decantamos a la hora de enviar nuestros manuscritos o nuestros originales, ¿no? Por ejemplo, en la Web of Science, esto es una búsqueda que hice en su momento, pues sobre un tema relativamente novedoso, con 2 términos, con 2 palabras, un término de búsqueda, unido con 2 palabras, ¿no? De 2 palabras, formado por 2 palabras, entrecomillado, y obtienes una serie de resultados, y en estos resultados, en la columna de la izquierda de los filtros, esto en todas las bases de datos, digamos, internacionales, algunas bases de datos locales o nacionales, pues no lo permiten, pero son minorías. La mayoría de las bases de datos ya van a permitir que en la columna de la izquierda aplicar ese filtro de parte de los filtros cronológicos y demás, pues aplicar estos filtros del tipo de publicación. Y este filtro del tipo de publicación, del título de la publicación. También el tipo de publicación, porque puedes seleccionar solo artículos, revisiones o lo que consideres, ¿no? En este caso, en los títulos de publicación, pues nos está diciendo que hay una revista que sobre este tema en concreto pues ha publicado más que el resto, que es Sensors and Actuators Big Chemical. Y esta revista, pues bueno, podemos filtrar por ella, ver cuáles son los artículos, qué enfoque tienen, cómo están presentando las tablas, las figuras, etcétera, distintas cuestiones. Y al mismo tiempo podemos ver sus métricas, y luego en una comprobación adicional, pues veremos si es una revista que se publica en acceso abierto, si cobra una tasa de publicación en abierto, si la podemos cubrir esa tasa o no con los acuerdos firmados con las principales editoriales científicas. Que no queréis hacer nada de esto y tenéis una revista en mente que habéis seleccionado y queréis saber si permite publicar en abierto, pues también se puede llegar a ese punto, porque ya al final de la presentación veréis que en la web de la biblioteca tenemos una guía que incluye además un buscador que ha elaborado nuestro compañero Andrés Santiago, y en ese buscador pues ya también puedes ver si esa revista pues está incluida o no, incluso las métricas que tiene, etcétera. Y también hay disponible un listado global de las revistas de todas las editoriales, ¿no? Para que estén incluidas en los acuerdos. Pero vamos, que se puede hacer el procedimiento de distintas formas. Lo normal es llegar a la revista, o bien por recomendación, o bien porque hemos hecho una búsqueda de otra forma, y luego pues vamos a comprobar, aparte de cuestiones que nos puedan interesar de esa revista, si publica pues más rápido o con más números al año, o tiene tasas de publicación digamos, más dinámicas que otras, u otras cuestiones que nos puedan interesar a nosotros como investigadores. Y luego también ver, sí, el enlace al buscador lo pondrán mis compañeros en el chat, ¿vale? Y si no, al final también está enlazado en la presentación que está disponible. Aparte de esto, una vez que tenemos, pues aquí tendríamos 5 revistas que podrían ser posibles candidatas, pero podríamos ver más, lógicamente, una búsqueda que tampoco
recuperado muchísimos resultados, que son 185. Si lógicamente recuperamos 2.000 resultados en una búsqueda, pues tendremos un mayor número de publicaciones seguramente en cada una de ellas. ¿Vale? Además, digamos, de las formas que tenemos para seleccionar las revistas, que puede ser a través de una búsqueda que hayamos hecho, una recomendación de un colega del departamento, hemos mirado en el portal científico que ha publicado un colega y hemos visto que ha publicado recientemente en X revistas, y nos puede interesar también publicar ahí, lo que sea, ¿no? De esas distintas opciones que podemos llegar a las revistas, existen unas herramientas alternativas, como son estas herramientas, que bueno, algunas funcionan, digamos, con algoritmos de inteligencia artificial y demás, que, bueno, pues que te van recomendando en función del título de tu trabajo, del resumen de tu trabajo, lógicamente funcionan, son herramientas anglosajonas y van a hacer recomendaciones más perfiladas si el título y el resumen que ponemos está en inglés. Si son resúmenes y títulos en castellano, pues hay perfilado. Pero bueno, tenemos una herramienta disponible para la Web of Science, de la que ahora hablaremos, tenemos herramientas disponibles para Scopus, para IEEE y eCubo, para Wiley. Bueno, cada editorial, digamos, ha sacado su herramienta. ¿Qué particularidades tienen estas herramientas? Pues bueno, la de la Web of Science, que es esta que tenéis aquí, pues para utilizarla hay que estar identificado, hay que crearse una cuenta de usuario, o sea, aparte de entrar en el campus UNED para acceder al recurso, al Journal Citation Report, tenemos que registrarnos en Web of Science y entonces ya nos dará la opción de utilizar este buscador de revistas para nuestro manuscrito. ¿Y cómo funcionan todas estas herramientas? Pues incluyendo un título y un resumen. Un título y un resumen, ¿no? Que podemos tenerlo o incluso lo podemos tener en español, pues le podemos pedir a cualquier traductor que nos lo traduzca en inglés, lo metemos ahí, y ya nos va a hacer una recomendación de las revistas que considera que son más adecuadas para publicar este trabajo. Es una recomendación que funciona con determinados algoritmos internos que son opacos para... Esta herramienta está bastante bien porque tiene la peculiaridad de que permite buscar en todas las revistas de distintas editoriales que están indexadas en la Web of Science, a diferencia de lo que ocurre con las herramientas de Scopus, Wiley, que están centradas únicamente, lógicamente, en sus revistas, en las revistas que editan esas editoriales. Para localizar una revista en la que publicar de Elsevier, o de Wiley, o de IEEE, ¿vale? De esas editoriales. Esta primera, como os decía, es... Después, ¿qué otra herramienta es muy completa? Digamos, bueno, de las primeras que surgieron y de las más potentes, sin duda, es esta de Elsevier. ¿Qué particularidad tiene la de Elsevier respecto a la del Web of Science, la de Clarivate? Pues la diferencia principal que tiene es que te da más información sobre las tasas de aceptación, los tiempos de respuesta hasta que hay una primera decisión editorial, o los tiempos que transcurren hasta la publicación del paper, de esa primera respuesta. Entonces te da, y también los costos que tiene, ¿no? De APC, se tiene periodos de embargo para, si no se utiliza, digamos, la publicación en abierto, que periodos de embargo hay para que eso luego se pueda visualizar, etc., ¿no? Te da mucha información y además está bastante trabajado el algoritmo y las recomendaciones suelen ser bastante, por lo menos las 2 o 3 primeras. Es verdad que puede recomendar hasta 50 revistas, pero las 2 o 3 primeras suelen ir bien enfocadas. Pero como digo, a diferencia de la anterior, que es de la Web of Science, solo va a recomendar revistas de Elsevier, no te va a recomendar revistas de Taylor & Francis o de Springer o de otro, ¿vale? Además tenéis una herramienta que ha realizado Sergio Martín, el director adjunto de Tecnologías Educativas, que está disponible en ese enlace, que es un EduBot, y que pues, tú le puedes dar el título del resumen de cualquier idioma, y le vas a decir pues si categoría hasta la revista y te va a hacer una recomendación de 5 revistas. También en la biblioteca estamos trabajando en un asistente en esta línea y esperamos poder daros noticias pronto del mismo, en los próximos meses. Bueno, pues esta herramienta está ya disponible, ¿no? La podéis usar dentro del entorno UNED y es un asistente de inteligencia artificial que te va a hacer una recomendación de revistas en las que publicar en función de ese título y ese resumen. Y aquí estarían pues todas las revistas de cualquier editorial, no solo de una editorial en concreto. Y como no, aparte de todas estas recomendaciones a las que hemos llegado pues por muchas vías, buscando una base de datos a través de una de estas herramientas, porque hemos visto una publicación que hemos leído recientemente y nos parece interesante y hemos
chequeado un poco la web de la revista y nos ha gustado. O también, como no, pues las fuentes personales, ¿no? Las fuentes personales, digamos que ha funcionado siempre, ¿no? Pues un colega del departamento, un coautor que dice, pues sé de esta revista que está sacando ahora muchos artículos y va rápida, pues y está funcionando muy bien, porque hay revistas que de alguna manera las dinámicas de las revistas van cambiando, ¿no? Hay revistas que de pronto pues cambian la política y empiezan a publicar muchos artículos anualmente y entonces pues en un momento dado pues puede ser más fácil publicar en ellas y esas dinámicas pues se acaban conociendo en el mundillo, ¿no? Y eso pues muchas veces te viene pues por colegas. ¿Este artículo dónde crees que tendría cabida? Pues ahí o allá, ¿no? Y ese instinto, digamos, ese know-how, ese conocimiento, pues muchas veces te lo van a dar colegas de distintas áreas, ¿no? Pues, sociales, jurídicas, humanas. Vale, la reunión verdadera está. Y os decía que también en el portal de investigación, que muchos No puedo seguramente porque no soy lo usuario, no tengo. sabéis, pero por ahí abierto, en el portal de investigación, que algunos a lo mejor no lo sabéis, pues también ahora mismo también hay un buscador digamos, de especialistas, ¿no? Tú vas a la pestaña investigadores y ahí te vendrá en meta, ¿no? Tienes ahí un buscador de especialistas y en ese buscador de especialistas pues puedes poner cualquier tema, cualquier tópico y te van a salir pues personas que han publicado en esta área, ¿no? Y bueno, pues también puedes, si te interesa saber dónde han publicado, pues vas checando sus publicaciones y ahí lo tienes. Es otra herramienta adicional, incluso para colaborar o para muchas otras cuestiones que te puedan interesar y que a mí se me escapen ahora mismo, ¿no? Y ahora ya pasando al segundo apartado de la presentación, el primero hemos visto cómo podríamos seleccionar revistas que publican sobre un tema y que cumplan con determinados requisitos, ¿no? De forma global, con las distintas formas de llegar a esas revistas, o bien sea por una interacción propia, ¿no? O proactiva nuestra de buscar en una base de datos, o bien pues hemos llegado a través de un paper o una recomendación personal o una herramienta que sugieren revistas en la que. Y luego, ¿qué haríamos? Pues ver si estas revistas tienen la opción de publicar en abierto. Entonces vamos a ver qué distintos tipos de publicación en abierto encontramos y qué distintas clasificaciones de revistas también de acceso abierto, ¿no? Bueno, pues el tema del acceso abierto, que está muy entroncado con lo que veis ahora de la ciencia abierta, de la ley de la ciencia del 2011, que fue modificada en el 22, o de la LOSU del 2023, pues digamos que la ciencia abierta tiene muchos pilares, muchas dimensiones, como queráis llamarlo, pero quizá el original, por decirlo así, fue la primera preocupación que hubo dentro de la ciencia abierta fue el acceso abierto a las publicaciones científicas, que eso viene ya del 2002, con la declaración de Budapest. Y ahí se diferenciaron claramente dos vías para llegar al acceso. Era primero la dorada, que era publicar en revistas de las llamadas full o gold, full open access, revistas gold, y luego también habría estas revistas que se llaman híbridas, que tenemos aquí, que son diferentes a las gold. ¿Las gold cuáles son? Las gold son, por ejemplo, las que editamos aquí en UNED o las que edita el CSIC, que se financian con fondos públicos y que son gratuitas tanto para autores como para lectores. O sea, que se financian con fondos públicos y no cuestan, digamos, a la comunidad científica ni a la sociedad en general. No tienen un coste adicional ni de publicación ni de lectura. Y luego, por otro lado, tendríamos pues, otro tipo de revistas, que serían estas revistas llamadas híbridas, que podríamos considerar que son las revistas de suscripción, o sea, revistas tradicionalmente de pago, pero que abren una vía para publicar en abierto, ¿no? En open access, a cambio de una PC, que luego ya llegaremos a eso. Y luego tendríamos la vía verde, que son el depósito de las publicaciones en los repositorios como que tenemos aquí en la UNED, Espacio.net, o en Zenodo, de que sea, ¿no? En el repositorio que corresponda. Y esa vía también permite, lógicamente, que esa publicación esté accesible para cualquier persona, ¿no? De manera gratuita completa. Después se han ido completando, ¿no? Estas vías y aparecía, por ejemplo, la vía bronce, que es una vía que, por ejemplo, con el COVID, pues los editores empezaron a dejar sus archivos o sus repositorios de publicaciones en abierto sin costo durante ese tiempo para que avanzase la publicación científica y se llegase a una solución a esa pandemia, ¿no? Digamos, a esa enfermedad. Y la diferencia que había en este caso es que te abren la lectura, pero no le asocian ninguna licencia del tipo Creative Commons o de otro tipo. Entonces, es una vía diferente. Por eso es una vía bronce, porque no tiene asociada ningún tipo de licencia. Y luego la vía diamante o platino,
que es la que os hacía referencia, que entra dentro de lo que son las revistas de la vía Gold clásica, que son aquellas que son completamente gratuitas para autores y lectores y no tienen establecida ninguna contraprestación económica. Y luego, finalmente, ya para detallarlo completamente, tenemos esta vía híbrida, que es la que ha dado paso a estos acuerdos transformativos o acuerdos de publicación en acceso abierto, que consiste en que los editores científicos, tipo Elsevier, Wiley, Springer y otros, ACS, también Cambridge, IECubo, ACM, muchos otros, permiten que los autores elijan si quieren publicar en el modo de suscripción, en el modo cerrado, o en el modo abierto, pero para publicar en el modo abierto hay que, digamos, compensar a la editorial por los beneficios que deja de recibir por la, digamos, por la liberación de esas actividades, ¿no? Por publicarlo en abierto. ¿Vale? Y esta es la que da lugar, esta ruta híbrida, a las, bueno, con la Gold tradicional, que también se financia lógicamente con APC, a estos acuerdos que permiten publicar en abierto en revistas tradicionalmente cerradas, ¿vale? Como son las revistas clásicas. Y por poneros un ejemplo de revistas diamante españolas, pues aquí tenéis, no les he mencionado antes, pero la Universidad de Murcia, la Universidad Complutense, pues todas ellas van teniendo portales de Granada, etcétera, pues tienen portales de revistas y lo mismo a nivel europeo, ¿no? Y estas revistas pues no cuesta nada ni publicar ni leer. Hay otras revistas Gold, que son de editoriales comerciales, que esas sí o sí hay que pagar una PC para publicar en ellas, y la diferencia es si se puede, en algunos casos, muy pocos, se pueden financiar esos APCs con cargo a acuerdos, o lo normal es que se tengan que pagar con cargo a proyectos. Pero ya os digo, las que están financiadas con fondos públicos, son estas revistas en general no, bueno, siempre no van a cobrar ni autores ni lectores. Y al mismo tiempo también es cierto que en los últimos años ha habido cada vez más, las editoriales, hay algunas revistas que han sido, digamos, híbridas o de suscripción y luego las han ido migrando a acceso abierto. Entonces, muchas veces cuando vamos a este buscador del directorio de revistas de acceso abierto, pues vemos que el número de revistas que están presentes en el directorio e incluso no cobran tasas se va incrementando pues cada semana prácticamente. Cada semana que entra, pues ves que el número se va incrementando. Y una derivada que han tenido este nacimiento de las revistas de acceso abierto fue el auge de las mega revistas o las mega journals, que son esas revistas que publican al año pues miles de números, miles de artículos científicos, ¿no? Y este fenómeno de las mega journals pues es un fenómeno que viene ya del 2006, ¿no? Que muchos surgió por los One y luego hubo cada editorial, digamos, que sacó la suya. Springer, de hecho, sacó su Scientific Report, o Pergy, la editorial IEEE, bueno, Asociación Científica, si queréis, el Trapoli, pues publicó en la IEEE Access. Y estas revistas, pues, como son 100% de acceso abierto, pues cobran todas una APC, una tasa de publicación o Article Processing Charge, ¿no? Estas revistas, pues lógicamente, empezaron publicando pues, unos cientos, miles de artículos y ahora ya pues han llegado algunas a publicar decenas de miles de artículos anualmente, ¿no? Y lógicamente, pues, ¿cómo lo han hecho? Pues con procesos de revisión más rápidos, con otros estándares editoriales, ¿no? De entrar aspectos más formales, fondo, lógicamente, pero con unas tasas de rechazo ligeramente inferiores a otras revistas digamos, de las tradicionales, ¿no? Y es verdad que en su momento ahora están plenamente asentadas, en su momento generaron cierta controversia, como cualquier innovación, en cierto modo, disruptiva dentro del modo de publicación, y porque, claro, también publicaban resultados pues, que no nulos o de otro tipo, ¿no? Que no, este tipo de investigaciones que tradicionalmente no se publicaban, pues aquí ya tenían sentido, ¿no? Y había defensores y detractores, y entre los defensores pues decían que también había publicaciones, digamos, comprometidas, ¿no? O que podían atentar contra distintos intereses editoriales o comerciales, y que era difícil que en algunas medios tradicionales pues pudiesen ver la luz por la autocensura que se puede generar por una gran editorial, pues tipo Elsevier, que cotiza en bolsa, etcétera, el grupo Relais y demás, o Springer, y que puedan encontrar otras compañías comerciales a un
paper, ¿no? En contra de sus fármacos o en contra de algunos productos que ellos o servicios que comercializan, ¿no? Y hay un caso muy paradigmático que es una doctora francesa, Irene Franchon, que se hizo también un documental sobre una investigación que llevó a cabo sobre un fármaco que causaba infartos de miocardio y que tuvieron que retirar lógicamente, pero lo intentó publicar varias veces en revistas de editoriales comerciales y fue rechazado hasta que al final salió publicado en PLOS ONE y algunas también los defensores de este movimiento pues finalmente dicen que estas revistas pues de alguna manera son abanderadas de la libertad científica y de expresión en contra de las censuras que se pueden encontrar. O sea, que había opiniones de todo tipo. El caso es que esto ya está más que consolidado, el tema de las revistas de acceso abierto, y de hecho ya hay incluso buscadores para localizar revistas diamante disponibles, como este que han elaborado la Universidad Nacional Autónoma de México, o este otro que han elaborado los compañeros de la biblioteca de la Universidad de Valencia, ¿no? Que son también buscadores que en la presentación pues facilitaremos y que lógicamente pues se pueden utilizar para localizar revistas diamante, que son aquellas en las que se puede publicar sin ningún tipo de coste, ¿vale? Sin ningún tipo de coste. Y aquí además te veis que te van poniendo los cuartiles que ocupan, o sea, tiene algún tipo de distinción, como puede ser el sello FECIP, etc. ¿Y cómo ha ido evolucionando este modelo? Pues el modelo, lógicamente, de publicación tradicional ha ido cambiando, ¿no? Tradicionalmente, aparte de los paquetes y demás, de los big deals que se han ido contratando tradicionalmente por las bibliotecas, de las que no me voy a detener, pues lógicamente el modelo de suscripción, ¿no? que se pagaba por tener acceso a la lectura y a la descarga de unos contenidos y que esos contenidos, lógicamente, siempre han sido contratados por las bibliotecas, pues ha ido evolucionando a un modelo en el que no solo se paga por acceder y descargar, sino a un modelo que también permite publicar, ¿no? Dentro de ese coste anual que se negocia con los editores científicos, ¿no? Y ese sería uno de los modelos, el de la vía dorada se financia todo, las APC se ha adelantado y ese APC pues habitualmente lo pagan los autores, pero no de su pecunio, no de su bolsillo, sino de gastos de los fondos que tienen de los proyectos de investigación que se conocen como gastos elegibles y todavía siguen siendo elegibles, por ejemplo, por los proyectos nacionales o europeos, ¿no? Y es verdad que las editoriales lo que han hecho ha sido trasladar estos costos que tradicionalmente pues, se asumían única y exclusivamente por las bibliotecas también a los autores, y otra tendencia que se observa es que los precios se van incrementando pues, todos los años. Todos los años los precios van subiendo, tanto de la publicación en Gold como la publicación en revistas híbridas, conforme a los acuerdos, también las APCs, los costes van incrementando. Un ejemplo, por ejemplo, pues de los clásicos, aquí tenéis una revista que es muy conocida en el ámbito de la ingeniería, que es Full Open Access o GOL, como queráis llamarla, y es completamente de acceso abierto, aquí todo se publica en abierto, y podéis ver, por ejemplo, del año pasado a este, pues que ha pasado el APC de $1.925 a 2.075. Pues el año que viene pues subirá pues, otros tantos dólares, ¿no? Pues veis que estos precios pues se van incrementando generalmente por encima de la inflación habitualmente, no hay una mayoría de revistas. Y ya, llegados a este punto, vamos a entrar en el tercer bloque de la presentación, que es el de cómo están los acuerdos de publicación en acceso abierto en este momento y qué revistas, bueno, qué particularidades tiene cada acuerdo, porque cada editorial tiene sus peculiaridades y hay algunas editoriales que permiten unas cosas, unas permiten congresos, otras permiten revistas GOL, otras solo híbridas, entonces para explicarlo con un poco de tiempo. Vamos al tercer punto, que es el de los acuerdos de publicación en acceso abierto. Vemos cómo están los que están firmados y cómo estaban los resultados del 24 y lo que vienen. Bueno, pues como os decía, los primeros acuerdos se firmaron en abril del 21. ¿Y por qué se firman este tipo de acuerdos? Se intenta que la investigación que esté financiada con fondos públicos, pues lógicamente sea accesible para todos los ciudadanos. Y esto es una evolución. Antes se pagaba solamente por descarga y lectura y ahora también se va a pagar por descarga y lectura y va a incluirse una posibilidad de publicación en un conjunto de revistas. No son todas las revistas, no en todos los editores, hay algunos editores que sí son todas, pero en principio no incluye a todas las revistas de todos los editores. Por ejemplo, en el caso de la IEEE y del IEQ, la revista IEQ Access, al ser Full Open Access, pues no está incluida. Se incluyen las revistas
híbridas, no las full open access, ¿no? Esa es una peculiaridad que tiene esa. ¿Y ahora cómo están los acuerdos firmados? ¿No? Pues estos acuerdos que se firmaron en el 21, luego posteriormente se sumaron los acuerdos que firmó el Consorcio Madroño con la IEEE y la editorial Cambridge University Press para el periodo 2023 y 2025 y el alcanzado por la Biblioteca de la UNED con American Chemical Computer Machine, ACD. En 2025, CRUE y CSIC lo que han hecho ha sido renovar esos acuerdos firmados en 2021 a nivel nacional, pues que son para todas las universidades, con el Sevier, Springer y Wiley, y está a punto de conocerse ya la renovación con ACES, pero todavía no está cerrada y entonces todavía no están habilitados los dashboards ni se pueden autorizar peticiones de la estructura eléctrica, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto del número de APCs disponibles para publicación? Pues esto son las que nos han asignado para 2025 a la UNED en el acuerdo nacional, que es ese que incluye ahora el Sevier, Springer y Wiley, a la espera de que se firme de ACS, y el que tenemos firmado bien con Madroño, con IEcubo y Cambridge, o bien por la UNED con ACS, ¿no? Entonces, si nos vamos al acuerdo nacional de 2025, pues podéis ver que con el Sevier tenemos APCs ilimitados. ¿Qué significa eso? Que se va a poder publicar en las revistas híbridas del Sevier. ¿Qué son las revistas híbridas? Aquellas revistas que son de suscripción, ¿vale? Son revistas de suscripción que permiten liberar ese artículo mediante el pago de una APC. Para liberar ese artículo significa publicarlo en abierto mediante el pago de una APC. ¿Vale? Y eso tenemos ahora en el listado de revistas del Sevier, que son 1000 y pico, si no recuerdo mal, pues ilimitado. O sea, que durante el año podéis, si has publicado 10 artículos, pues yo te autorizaré 10 APCs en las revistas del Sevier. Pero ojo, son las revistas híbridas, que son aquellas que cuando entráis en su web pone supports open access. Son las que apoyan el acceso abierto. Si te pone open access solo, no te pone lo de support open access en la web de la revista, esas no están incluidas. Bueno, pues son revistas completamente de acceso abierto y la PC se tiene que abonar con cargo al proyecto, lo que sea. Si queréis saber, por ejemplo, voy a entrar ahora para que veáis aquí, en la guía de la UNED, que la tenéis también ahí, aquí si venís al Sevier, pues veis que te viene un listado y también hay un buscador. Si ves aquí este buscador, es muy sencillito, le das aquí que sí, le das a Journals y aquí tú buscas una revista, la que sea. Si no aparece, no está incluyendo en la web. Tan sencillo como eso. ¿Ves? Aquí te viene incluido CSIC. Si la revista no aparece, no está incluyendo. Entonces, si yo busco una revista aquí, Sensors, ¿veis? La que habíamos buscado antes, en el ejemplo que puse de 185 resultados en Clarivate, pues vemos que esta revista está incluida en la web. Y de hecho, si busco esta revista en internet, pues ves que te pone supports, lo que os decía. Hasta acá. Pone supports open access. Si pusiera solo open access, no pusiera lo de apoya, es que te va a decir aquí en la descripción que es una revista de acceso abierto. Si te pone que es una revista de acceso abierto, estas revistas de acceso abierto, en el caso del acuerdo con el Sevier, no están incluidas. No están incluidas. ¿Vale? Las que están incluidas son estas que ponen support open access o las que vais a localizar en este buscador. Es así de simple. Si haces clic en el buscador que está en la guía de la UNED, veis el listado de revistas por un lado, en la pestaña del Sevier, o este buscador. El buscador es el de la propia editorial. Entonces, hacéis clic en el buscador, le das aquí a Journals, y aquí podrías localizar esa revista. Si está aquí dentro, pues aquí puedes publicar como 10 artículos al año, 20 artículos, si quieres, porque tenemos APCs ilimitadas. Tenemos APCs ilimitadas para publicar. Pero ¿qué ocurre si es una revista Open Access? Si solo es Open Access, fíjate, además los precios no son muy económicos, podéis ver aquí, ¿no? Esto te lo cubriría el acuerdo, estos $5.010 al cambio de lo que sea en euros, esto te lo cubriría el acuerdo que tenemos firmado actualmente con el Sevier y sin límite, se puede publicar, en este caso, sin límite. Luego ya veréis lo que se publicó el año pasado en general en la UNED. Pero sí, ojo si solo pone Open Access o que dice que es una revista de acceso. Si es una revista de acceso abierto, es APC, lo que ponga aquí, que suele ser más barata, las APC de acceso abierto, suelen ser generalmente bastante más económicas, pero bueno, pueden rondar 1.000 euros, 3.000, dependiendo. Esa tasa de publicación, pues tendrías que abonarla conforme a tu investigación, a la ayuda que te dé el vicerrectorado o lo que sea, ¿vale? A gastos elegibles de otro tipo.
Dicho eso, pasamos al de Springer Network. Springer Network, Springer solo nos da 26, bueno, a ver, se va incrementando cada año, pero bueno, son 26 las que tenemos anualmente. El acuerdo con Springer y que tenemos firma, que nos llega el reparto que se hace en función de lo que se paga y en función de lo que se publica en estas editoriales, se hace a nivel nacional y a nosotros este año nos han correspondido 26 APCs. También para revistas híbridas de Springer, lo mismo que en el sello. Híbridas. Si son revistas de acceso abierto completo, pues no las cubre. Tienes aquí, soy Pablo, Springer, pues aquí, y luego cuando vas para autores, veréis que aquí te viene incluso lo que cuesta, ¿no? Fees and funding, y te pone el coste. Pues este coste, en este caso los 1.790 euros, también te lo cubrirían el acuerdo que tenemos firmado, pero ya os digo, en el caso de Springer, pues tenemos 26 APCs. 26 APCs. Lo mismo, si venís a la guía donde está la guía de donde publicar en acceso abierto en la UNED, se ha vuelto ahí, en acceso abierto en la UNED, pues si vienes aquí a la pestaña de Springer, pues te viene el listado de revistas y también hemos incluido siempre las instrucciones para autores. ¿Qué es esto de las instrucciones para autores? Pues aquí es donde se marcan las opciones que tienes que seguir para cuando haces el envío, el autor de correspondencia, que posiblemente tiene que ser de la UNED, para poder beneficiarse del acuerdo de la UNED, pues tiene que ser un autor de correspondencia de la UNED. Si es un autor de la Rey Juan Carlos, pues tendría que solicitarlo en la Rey Juan Carlos, en su universidad, ¿no? Conforme a los criterios que tengan establecidos allí para poder solicitar las publicaciones, que pueden ser más abiertos o más restrictivos, lo que sea. ¿Vale? En el caso, pues aquí si hacéis clic en estos documentos, no tiene pérdida, porque generalmente cuando haces el envío, al poner el correo ya te detecta tu universidad, marcas la universidad y ya te dice si te quieres beneficiar del acuerdo nacional, ¿eh? Y luego ya nos llega la petición de nosotros. Y la autorizamos. En Springer os adelanto que se agotan todos los años, se agotan no solo para un mes, sino que se agotan para todas las universidades del Consorcio Madroño y habitualmente, pues normalmente después de verano ya no solemos tener. Este año va un poquito, por suerte, más retrasada el consumo, digamos, va un poquito más retrasado el consumo, debido a que como han estado los acuerdos ahí en el aire firmándose, que no se firmaban, que sí, de no sé qué, pues al final hasta abril nos han firmado la gran parte de estos acuerdos, bueno, algunos todavía no se han firmado, pero están funcionando, que no estén firmados. Eso es una cuestión ya de tipo legal, que nos afecta. Pero vamos, se puede ya en el SEBIEL directamente, ya se puede aplicar, nosotros vamos autorizando los APCs, de hecho creo que ya tenemos autorizados 14, si no algo mal. En Springer esta mañana he autorizado una más, hay 9 consumidas de 26, ahora lo veremos. En Wiley tenemos 20 APCs disponibles, se va incrementando un poquito cada año, pero tampoco tenemos muchísimas, son 20, también se suelen agotar en Wiley. De momento este año hemos consumido 0. La diferencia que tiene Wiley con el Sevier y Springer es que también incluye revistas Gold. O sea, que eso que os decía de que las Gold nunca... En el caso de Wiley, sí. En el caso de Wiley, las revistas Gold que están seleccionadas y están disponibles en el enlace que tenéis en la web, en la guía de los acuerdos informativos, en esas revistas también se puede publicar en abierto acogiéndose a los acuerdos firmados a nivel nacional. Por QFSI, con esta editorial, con Wiley. Y son 20. Se van autorizando, lógicamente, por orden de entrada. Las BOR es el orden que asigna el editor. Nosotros ahí no entramos, la biblioteca ahí no interviene para nada. Nosotros autorizamos, hacemos las comprobaciones de que son autores de la UNED, que lo solicita, lógicamente, una investigadora de la UNED, y una vez que hemos comprobado eso, pues procedemos a autorizar y a anotarlo en el balance que tenemos, hacer los conteos económicos, etc. Pero no intervenimos en nada más que no sea eso, ¿no? No intervenimos ni en el proceso editorial, ni en la revisión, ni nada. En ACS está pendiente de firma. En ACS no sabemos todavía los APCs que vamos a tener, pero ya os digo que los que tengamos generalmente a fin de año suelen sobrar, o sea que podéis estar tranquilos. Los químicos, en este caso físicos, que queréis publicar en American Chemical Society, pues ahí, cuando sepamos ya las revistas definitivas que incluyen el acuerdo, pues iremos actualizando esa información en la web. Y cuando tengamos esa información, también a los que nos habéis preguntado en el correo de apoyo e investigación BIB, que también os lo podéis facilitar por el chat, y creo que lo he puesto al final de la presentación, pues ahí también os informamos si esa revista está incluida en el acuerdo, o si no está incluida, o lo que corresponde, ¿no? Está pendiente de firma el acuerdo con ACS, pero
y tengo alguna consulta por ahí anotada de algún profesor que me ha escrito en su momento y lo iremos, os iremos contestando puntualmente cuando ya sepamos que eso está operativo, porque de momento en ACS no tenemos una plataforma facilitada por la editorial donde podamos entrar y autorizar las solicitudes que vayan a llegar. ¿Vale? A nivel de los acuerdos que están vigentes actualmente en 2025, bien firmados por el Consorcio Madroño, que es el consorcio de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, a excepción de la Complutense, más la UNED, que aunque es nacional, tiene la sede en la Comunidad de Madrid. Pues tenemos con la American Computer Machinery, de informática y demás, tenemos APCs ilimitadas, y aquí el matiz que tiene es que no solo incluye las revistas de ACM, sino también los congresos. Esto es muy importante, si se publican en congresos también se puede publicar en abierto y el coste, que creo que son $1000, en este caso lo cubre el acuerdo. Y en Cambridge también tenemos APCs ilimitadas, se puede publicar en todas las revistas de Cambridge, tanto si son revistas de suscripción tradicionales como si son revistas Gold o Full Open Access. En todas las revistas de Cambridge, que si entráis en la pestaña y te salen todas las revistas. Cualquier revista de Cambridge, University Press, podéis publicar 10 artículos, 20 artículos, 30 artículos al año, los que queráis, incluso ser el mismo solicitante todas las veces y no pasaría absolutamente nada, se van a aprobar absolutamente todo. ¿Vale? Y en IEEE también tenemos este año APCs ilimitados. Bueno, exactamente, técnicamente no son ilimitados, pero tenemos un número suficiente como para considerar que nunca antes se han agotado las APCs y deciros que no se van a agotar este año por predicción, ¿no? Otra cosa que sorprendiese y viniese muchísimas peticiones. Claro, tenemos en definitiva APCs que podéis ir solicitando en todas las revistas IEEE híbridas, y en el caso de las revistas Gold, como hemos visto en el caso de IEEE ACES, IEEE ACES, en ese caso nos van a aplicar un 20% de descuento en la publicación de las. Pero no hay una excepción total. O sea, de esos $2095 te aplicarán un 20% de descuento por tener un acuerdo en vigor con IEEE. Pero no, el resto lo tienes que pagar conforme a una ayuda, proyecto, como sea. Pero en definitiva, para el resto de revistas híbridas de la editorial IEEE es ilimitado. Ojo, que incluye el coste de publicación, pero en este caso no están incluidos los costes por exceso de número de páginas o otro tipo, ¿vale? Que esta editorial hay algunas revistas que tienen esas peculiaridades, que si te pasa determinadas páginas tienes que pagar un X, o si las ilustraciones van a color tienes que pagar otro X, tal. Eso no está incluido, se incluye el coste de publicar en la revista, pero el coste básico, no los extras, por decirlo así, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta sobre esto, pues en el correo que os ha facilitado Andrés por el chat, muchas gracias Andrés, de apoyo a investigación BIB, que también está en la guía, etcétera, pues ahí nos podéis hacer llegar cualquier, ¿no? Respecto a si está incluida la revista o si puedo publicar en ese congreso, o lo que sea. Vale, estas serían, digamos, las principales novedades que tenemos este año para los acuerdos. Lógicamente el año que viene pues estaremos a ver si nos han ampliado el número de APCs disponibles en Springer o en Wiley o. ¿Cómo se tramita? Pues es muy sencillo. Cuando hagáis el proceso de envío de las revistas, es muy importante que el autor de correspondencia haga el trámite con un correo institucional, o sea, evitar correos comerciales en la medida de lo posible, porque eso nos facilita también el chequeo y la comprobación adicional, y también a ellos les va a facilitar muchas veces que te asignen automáticamente a un acuerdo, que luego te pidan que se licencies la editorial, ¿vale? Es más fácil que te asignen a un acuerdo nacional o que se haya firmado a través del consorcio. Y una vez que hagáis ese trámite y ya esté aprobado ese envío por parte de la editorial y está autorizado el artículo, nos va a llegar al dashboard que nos facilita la plataforma, interfaz, frontend o lo que sea, como lo queréis llamar, del editor, nos llega una solicitud que desde la biblioteca procedemos a comprobar que la persona que lo solicita, lógicamente, puede solicitar porque está vinculada a la UNED y si tenemos APC disponibles, pues la autorizamos. En el momento que nos quedamos sin APCs, por ejemplo en Springer o en Wiley, pues tenemos que comunicarlo para que el editor cierre la llegada de artículos, ¿no? Porque no podemos, digamos, estaría fuera del acuerdo y no se podría costear conforme. Pero en definitiva, una vez que nos van llegando, vamos a utilizar. Y si en el caso de que tú hayas seleccionado que vas a publicar en abierto y luego, por lo que fuese, no hubiese una PC disponible, que es una pregunta que soléis hacer, pues siempre te tienen que dar la posibilidad o bien de financiarlo con otra fuente o bien de publicar en cerrado, ¿no? De publicarlo de modo tradicional de suscripción.
Eso se puede hacer siempre y se puede luego liberar el artículo cuando corresponda, ¿no? Eso es algo que también se puede hacer. Pero normalmente, ya os digo que en el caso, salvo en el caso de Springer y de Wiley, en el resto de casos no se agotan las APCs. Y si queréis saber cuántas quedan antes de hacer un envío o lo que sea, pues nos podéis escribir al correo y lo vamos contestando. Esta es la guía que os he mencionado anteriormente. Aquí vamos actualizando toda la información. Tenéis también unas preguntas frecuentes, tenéis un buscador, tenéis una pestaña para ayuda donde vienen absolutamente pues, todos los correos de los editores, donde pues, hay un trámite, un artículo que se ha quedado esperando o que se quiere cambiar algún dato, lo que sea, pues ahí viene toda esa información. Aquí está el buscador que ha elaborado Andrés y que está disponible para buscar una revista de distintos campos, ver los cuartiles donde está, etcétera, ¿no? Estas son las revistas que están dentro de los acuerdos transformativos de todas las editoriales, porque luego en cada pestaña vienen específicamente las de cada editorial. Y aquí vamos entrando ya en el final de la presentación y os voy a presentar el resumen de lo que se consumió en el ejercicio 2025. No lo he desglosado en este caso por facultades y demás, pero lo tenemos también calculado. Pero bueno, podéis ver que lo que más se consumió fueron APCs del Sevier, que lógicamente también tiene un amplio número de revistas, tanto en Wiley como en Springer se agotaron. En Wiley verá que el número es mayor que veis ahora, es que teníamos menos en origen, lo que pasa es que hubo otras universidades que no gastaron y nos cedieron, entonces pudimos incrementar este gasto, pero normalmente creo que fueron 18 las que teníamos el año pasado, si no recuerdo mal, y veis que en Springer y en Wiley se agotaron y en el resto de casos, pues no sobraron. Pues, en algunos casos no se gastó ninguna de las que tenemos. El total de APCs fueron 125, por un importe total superior a los 650.000 euros y el coste promedio de 2.885 euros por APC. ¿Vale? Este es el coste. Y ahora vamos a los datos del 2025 que están actualizados a fecha de hoy y ya vais a ver que el coste promedio, ya vais a ver que se ha incrementado, ¿no? De lo que llevamos consumido. Hasta la fecha llevamos consumidas 26 APCs, en el Sevier 14, en Springer 9, en Wiley de momento 0. Y es verdad que algunos me vais a preguntar, que habéis publicado en Wiley posiblemente de enero y de momento no ha entrado, porque todavía Wiley no nos ha mandado esas publicaciones, las que se han publicado, por ejemplo, en Wiley de forma retroactiva del 1 de enero hasta la fecha, y se puedan beneficiar del acuerdo, nos entrarán luego en el dashboard, pero hay que esperar a que la editorial haga la gestión. De momento no lo han hecho, pero pensad llegar. En ACS no sabemos todavía el número y cuando esté operativo pues empezaremos a poder autorizar. No hemos podido autorizar todavía ninguna. Ya os digo, desde el Sevier, Springer y Wiley, estos ya están las APCs funcionando perfectamente, al igual que en Cambridge, ACM y EPU. ¿Vale? Salvo en ACS, todo lo demás está operativo y en funcionamiento a día de hoy. O sea que si hacéis una petición mañana de un artículo que se haya aceptado, pues nos llegará y lo podremos autorizar. Ya os decía que el coste promedio, como podéis ver, ha pasado de 1.885, este año llevamos por 3.136. Y los costes de los años anteriores, les puedo adelantar que eran ligeramente más bajos, estamos como en 2.400, 2.500, y fijaros que el coste ya del 21 al 25 ya estamos por encima de los 3.000, 3.136, que es algo curioso, ¿no? Y tener en cuenta. Y ya para ir finalizando, os voy a comentar también unas recomendaciones de lo que hemos ido viendo en la evolución de los APCs. Bueno, pues una recomendación es que, en la medida que lo posible, yo os recomiendo que elijáis la licencia más abierta. Cuando hagáis el trámite de envío de los manuscritos, te pregunta si quieres publicar en abierto conforme a los acuerdos y qué tipo de licencia quieres. Puedes elegir una licencia Creative Commons más abierta, que es la que solo implica reconocimiento, o más cerradas, que son estas de no comercial y no derivadas, ¿no? O las dos, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque habitualmente las licencias más abiertas permiten que se deposite en el repositorio institucional, generalmente sin periodo de embargo, y es la más alineada con los principios de la ciencia abierta, por lo tanto, es probable que luego te lo valoren mejor en las convocatorias de sesenios o de otro tipo, ¿no? Que vayáis a presentar. Y al mismo tiempo, las licencias un poco más restrictivas, que son licencias abiertas también, implican más limitaciones a la hora de depositar las versiones. Habitualmente, muchas de ellas, de algunas editoriales, solo permiten depositar la versión aceptada en lugar de la publicada, que a veces pues la CC BY te permite la publicada,
y con la no comercial o no comercial no derivada, ¿no?, te permiten solo la aceptada en lugar de la publicada. Y además establecen un periodo de embargo desde que se ha publicado ese trabajo en la revista para que el texto completo sea accesible a través de un repositorio, ¿vale? Y además tampoco tenéis ninguna garantía de que seleccionando esta licencia menos comercial, menos abierta, perdón, que no permite pues, fines comerciales o que no se elaboran derivadas, esto no, yo no tengo claro que el editor no lo pueda utilizar, por ejemplo, para vender ese producto y que con ese producto, con nuestro trabajo en definitiva, se entrene o su propio modelo de inteligencia artificial u otro modelo de inteligencia artificial. Como ha pasado con alguna editorial científica que ha vendido esa producción para entrenar esos modelos y tiene ingresos. Al final es muy opaco, no se sabe muy bien qué corpus ha utilizado y, bueno, pues tenerlo en cuenta. Sin más, la recomendación en este caso es que utilicéis la licencia, si es posible, la más abierta, que está más alineada con los principios de ciencia. Y dicho esto, pues aquí tenéis toda la pestaña de ayuda con el correo de apoyo a investigación bib@dm.net.es y los correos de soporte técnico que presta la sintonía. Hay en algunos casos, pues hemos tenido un poco casos de todo. Ha habido casos en Wiley pues que se quería cambiar el autor de correspondencia, porque una universidad había agotado y luego en la UNED teníamos alguno disponible y se pudo hacer, o al revés, ¿no? En la UNED habíamos agotado y en Autónoma tenían disponible y se ha podido cambiar. Hay otras editoriales que no dejan. Entonces, hay un montón de pequeñas cuestiones, digamos, internas. Si te han emitido una factura, pues generalmente es muy, muy complicado que si esa factura ya está pagada, pues que te deshagan el procedimiento, ¿eh? Si ya has pagado, es muy complicado que te deshagan el procedimiento, aparte luego del lío que puedes tener a nivel de justificación en el proyecto de eso. Pero bueno, en algunos casos, si no está pagada la factura, pues en el SEBIE se ha dado un caso ahora de que se ha podido financiar conforme al acuerdo, aunque estaba la factura emitida pero no pagada, ¿vale? Y si habéis pagado, pues a lo mejor incluso, si no está, bueno, si habéis hecho la transferencia y todavía no te la han vinculado a ese gasto y te lo han permitido financiar, pues a lo mejor te lo pueden dejar ahí como depósito para la publicación. Bueno, hay una serie de cosas que se pueden consultar y lo vamos derivando a los contactos que tenemos aquí para que nos vayan diciendo. Pero os digo que cada contrato, cada editor es un mundo distinto y lo que sirve para uno no necesariamente sirve para otro, ¿no? O sea, lo que puede servir para Wiley en ocasiones no sirve para Elsevier y viceversa. Entonces, pues bueno, lo podéis ir preguntando a ese correo y vamos haciendo las gestiones oportunas con los editores para facilitaros toda la información que tengamos sobre los acuerdos, sobre las novedades y cualquier duda que tengáis de esta publicación no llega o no me ha llegado, no me ha saltado el aviso de cuando he hecho el envío, ¿por qué? Pues no lo podéis derivar también a ese correo. Y muchas gracias por la atención. Disculpad de nuevo el problema que hemos tenido con los enlaces, ¿no? Con la duplicación de enlaces al seminario. Y cualquier duda que tengáis, pues es el momento de plantearlas. Por mi parte, estoy aquí y mis compañeros, Carolina, Andrés, Elodia y Yolanda, pues estamos aquí para responder a vuestras dudas. Deja de compartir. Enrique, cuando quieras, que veo que has levantado la mano. A ver si... Sí, Hola, muchas gracias por la sesión. Me he tenido que salir un ratillo. hola Alexis, buenas. Un abrazo. Muchísimas gracias por toda la información. Y yo quería hacer una pregunta, porque esto del corresponding author, claro, pues igual en los programas de doctorado o en otros sitios, no siempre puedes mantener que el corresponding author seas tú. Yo he tenido problemas con algunos alumnos y nunca me habéis planteado, o sea, me refiero porque si es un alumno es el que es el corresponding author, el email de alumno a veces queda mal o se rechaza. Entonces, en algunos otros momentos, aunque yo no fuese el corresponding author, me habéis podido validar porque era claro que era un estudiante de la UNED, por ejemplo, ¿no? Eso no es problema, sigue sin ser problema, ¿no? Sí, exacto. Eso es el único pero que tiene es que nos suelen... Tenemos que hacer la comprobación en GEMATRI, como que el alumno efectivamente está matriculado en el programa de doctorado en el año en curso, y una vez que hacemos esa comprobación lo validamos. Porque habitualmente además esos artículos, como bien dice, suelen ir firmados por el doctorando y el director o directores de la tesis habitualmente, ¿no? Pues sí, hacemos esa comprobación adicional.
porque es verdad que hay veces que los doctorandos con el correo de alumnos pues prefieren poner otro tipo de correo a la hora de hacer el envío, ¿no?, del trabajo. Pero sí, no, sigue sin ser un problema. Para nosotros Vale. procedemos en ese sentido, somos muy flexibles y lo autorizamos. No sé cómo funcionará en otras universidades, pero en nuestro caso lo autorizamos. Gracias, Alexis. Un placer, Enrique. Sí, vamos a mandar el enlace a la grabación y también la presentación. Os la mandaremos por correo para que la tengáis ahí los enlaces a las vías, a los buscadores que se han mencionado, que también se han compartido por aquí por el chat, y lo tendréis disponible. Hay aquí una duda de Alberto en el chat, estoy viendo, no sé si se ha contestado. Acabo de hacer yo la búsqueda de esta revista en el buscador y no está incluida dentro de los acuerdos. Claro, esta, a ver, la revista de Ya la he Government, buscado pues él en esta a lo el... mejor es un claro ejemplo de revista que es full open access. La voy a buscar aquí en un momento. Quizá la ha buscado en el buscador de sugerencia del vicerrectorado. Pero Pues claro, esta eso de es Government Information Quarterly sugerencias sobre el temáticas. papel podría estar incluida. No, no está incluida. Ah, sí, sí que está incluida. ¿Así? Sí está incluida. La de Government Information Quarterly, si buscas en el... Aquí la tienes, te comparto el Ah, enlace en el buscador del Sevier, ¿sabes? Que suele ser, en el caso del Sevier, también es verdad que las editoriales van mandando ay, sí, listados sí está actualizados incluida. a primeros de Sí. año, pero a lo mejor en 10 días nos mandan un listado y han incorporado 2 o 3 revistas nuevas a ese listado de revistas elegibles. Y lo más actualizado siempre, en el caso del Sevier, evidentemente que nuestro buscador también lo vamos actualizando periódicamente, ese es el buscador. Si aparece en el buscador y luego cuando hagas el envío, lógicamente, la prueba del algodón siempre es que cuando hagas el envío te diga si quieres publicar en acceso abierto, te detecte la universidad y te dé la opción. Si te da la opción, lógicamente, es que la revista está incluida. Si no te aparece la opción de publicar en acceso abierto, es que la revista no está incluida en el acuerdo. O bien, no te da la opción de que te diga el coste de publicación son $2.500 y luego te ponga 0. Si no te pone 0, si te sigue poniendo 2.500, puede ser un caso también de revista Gold, que no esté incluida en el acuerdo y que lógicamente esa PC haya que pagarla sí o sí, porque si uno elige publicar en una revista Gold, pues, habitualmente ya te haces a la idea de que tienes que abonar a la PC, ¿no?, que es lo que demanda esa revista. Esas revistas se financian en función de las tasas que pagan los autores, ¿no?, y las revistas híbridas pues tienen las dos variantes. Tienes la opción de publicar en cerrado o de que esta revista, lógicamente, ya cobra por el acceso y la lectura que se paga desde las instituciones públicas, o bien también de publicación en ellas en abierto, conforme a estas APCs que, como os decía, pues en el caso del Sevier, pues es ilimitado este año. Y los que vienen serán ilimitados también. Entonces podéis publicar sin límite, en concreto en esa revista, pues si este año sacas 2 papers o 3, te podríamos autorizar las 3 APCs sin ningún problema. Eso es algo también que tenéis que tener en cuenta. Bueno, en el caso del Sevier va a ser limitado para todas las universidades públicas. Y no creo que en otras instituciones les pongan pegas, a lo mejor algunas figuras profesionales pues no les dejan publicar ahí o lo que sea. Nosotros somos más flexibles, permitimos que publiquen doctorandos y cualquier tipo de investigador de PDI, independientemente de la figura contractual o funcional que tenga. Entonces, en ese sentido no ponemos ningún tipo de límite. ¿Vale? Muchas gracias, Alexis. No, la duda era porque yo la había visto, la había buscado por ciencia política y solo había visto que dentro de lo que es la categoría solamente aparecía una revista, pero claro, ya he visto que esta está en Library Information Science, por eso yo no la había. Entonces mi duda era que si aparecía en Open Access como tal, como habías dicho efectivamente que era full Open Access, ahí es verdad que no puede ser, pero siempre que aparezca en ese buscador dentro del acuerdo, sí que está dentro del... Eso Vale, es. vale. Y en este caso, si te vas a la web, pones supports Open Access, ¿vale? El Sevier las tiene muy bien diferenciadas así. El resto de editoriales no. El resto de editoriales tienes que ir viendo. En este caso del Sevier, esta revista pone supports Open Access en portada. Eso significa, como el ejemplo que habíamos visto antes de Sensors, BI and Actuator, pues te permite
está dentro del acuerdo casi con total seguridad, ¿vale? Porque todas las que tienen serie habitualmente, que ponen en su portada support open access, bueno, todas las que yo he visto, siempre están incluidas también dentro del acuerdo. Y las que no suelen estar incluidas son aquellas que ponga open access. De acuerdo. En este Entonces, caso, si no PC está en son ese... 4.360 excluyendo impuestos, o sea que también es elevado. También se cubriría pues, totalmente, lógicamente, y tantas veces como publiques el X. Si publicas 2 papers o 3, pues te lo cubriría ese costo. Vale, perdón, y entonces, si no está en ese enlace, implica, y pone full open access, implica que solamente sería sufragado por posible coste de proyecto o por otra ayuda que yo pueda obtener, ¿no? Me refiero a los del Sevier. Vale, perfecto. Muchas gracias. Eso es. Cualquiera de las otras que publiques en Springer o en otras editoriales que también sean open access, full open access, Gold, pues hay que financiarlo con cargo a otros gastos elegibles. Lógicamente, he hecho mención muy por encima de lo que es el depósito de repositorio, pero cada vez que nos llega una solicitud, nosotros luego mandamos también ese recordatorio del depósito de repositorio, bien sea de la versión publicada o de la versión aceptada, en función de la revista, ¿vale? y de la licencia que habéis elegido y de lo que hay que cumplimentar en función de la editorial, de la licencia y de si hay un pedido de embargo o no, que luego independientemente los compañeros de repositorio pues también lo revisan, ¿no? Y hacen ese doble check, ¿no? Lo que hacemos nosotros y lo que dicen ellos, ¿vale? Para que lo que se deposite lógicamente pues cumpla con la legalidad, como no puede ser de otra forma. Con Taylor & Francis, que también es una pregunta que me habéis hecho muchas veces, se han negociado los acuerdos, pero los términos que ofrecían no eran ventajosos. Entonces, al final no se llegó a firmar un acuerdo porque sobre lo que se tenía, digamos, contratado con ellos, con los costes que ofrecían, pues no resultaba beneficioso para la institución. Entonces, por eso no se llegó a un acuerdo. Si en el futuro se avanza en algún otro tipo de acuerdo a nivel de consorcio, a nivel de UNED, pues también lo incorporaremos en la guía y lo difundiremos convenientemente. Pero de momento el único que está pendiente de firma es el de, bueno, pendiente de resolución definitiva de proceso operativo es el de ACES. En el resto de editoriales ya podéis, en cualquier momento, pues, si está utilizando un artículo, acogeros al acuerdo. Pues no sé si tenéis alguna otra pregunta o cuestión. Por nuestra parte, un placer como siempre, estar a vuestra disposición para ayudaros, ¿no? En el proceso de publicación en abierto, que sabéis que cada vez más se valora en los procesos de evaluación del profesorado y también tanto de las acreditaciones como en los exenios, y lógicamente pues es beneficioso para todas las partes, para el que publica, para el que consume y lógicamente pues para el conjunto de la ciudadanía. Así que nada, animaros a utilizar los acuerdos. Sabéis que en muchos casos son ilimitados, o sea, en cuanto más publiquéis, pues más os beneficiéis de ellos, ¿no? Y al final de cuentas es digamos que es como una tarifa plana que ya se ha pagado en las licencias nacionales, que no son baratas, ¿eh? Porque se han negociado, el acuerdo con el Sevier se ha negociado pues casi cara de perro, por decirlo así, hasta el final y ha costado llegar a un acuerdo económico que aceptase una pequeña rebaja, pero son acuerdos que son acuerdos de millones de euros, ¿no? Cuestan a nivel nacional y pues, cuanto más se publique y más nos beneficiemos, pues en cierto modo, mejor, ¿no? Y en la medida que podáis, pues utilizar las licencias lo más abiertas posible, que de alguna manera son las que están más alineadas con la ciencia. Y por nuestra parte nada más. Muchas gracias a todas y a todas por vuestra atención y estamos a vuestra disposición. Si tenéis dudas puntuales o particulares personales, pues nos las podéis derivar al correo electrónico y os las vamos contestando. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Chao, chao.